Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en esta noche inhóspita realmente. En el segundo bloque, la senadora Lucía Topolansky y ahora, al comienzo, Mariana Pomies, directora de Cifra, Agustín Bonino de Opción Consultores. Gracias por estar esta noche aquí y ¿qué pasó? Gracias por invitarnos. Con todo gusto. Un placer estar acá. Y pasó que nos equivocamos. En particular digo Cifra, pero creo que nos pasó a varias encuestadoras que por primera vez después de 25 años las encuestadoras no pudieron acertar el resultado. Y bueno, hay un montón de factores que algunos estamos intentando descubrir y otros seguramente nos va a llevar más tiempo. Pero bueno, desde nuestro trabajo lo primero es decir, nos equivocamos. Pensamos una cosa que no era. Ahora, por partes, ¿todos se equivocaron? ¿Opción no? Sí, hubieron errores, digamos, de estimación respecto al resultado de la elección, sí, digamos, como ha trascendido. Es importante, sí, definir lo que es, digamos, la calidad de una proyección de voto a partir de una encuesta realizada en los días previos a la elección, que bueno, fueron de un poco lo que se está ahora evaluando, son las encuestas previas a la elección. Han habido errores. Nosotros, digamos, en el caso de Opción Consultores, la evaluación que hacemos es de conformidad y creo que es importante en este momento porque justamente por el tema de que han habido errores y también por un tema de que la expectativa general de la población es alta hacia las consultoras porque se han ganado un prestigio importante y han tenido históricamente un nivel de precisión alto, se ha generado una sobreexpectativa hacia las consultoras en el sentido de pensar de que la proyección del voto debe ser exacta. Agustín Bonino, sí, aquí hay un tema muy preciso. Sí. Yo pregunté qué pasó, porque lo que pasó tiene que ver con los resultados de las encuestas que no coincidieron con la realidad. Sí, claro. Sí. Segundo, las precisiones técnicas que yo agradezco en un medio masivo como la televisión, bien, las acepto, pero vayamos al sentimiento generalizado, porque se había creado una expectativa de resultado que no tuvo que ver prácticamente con la realidad. Entonces, vayamos al punto. Bien, estamos de acuerdo. Lo importante es, al momento de, digamos, en términos generales, obviamente que se generó una expectativa sí, respecto a lo que iba a ser los niveles de votación de los partidos que terminó no sucediendo en términos generales, digamos, si tomamos todas las proyecciones que se realizaron. Hay que precisar que en el caso de la encuesta que realizó Opción Consultores, nuestra evaluación es satisfactoria en cuanto a los alcances que tiene una encuesta de proyección de voto. Es decir, los alcances son básicamente un valor de proyección de voto para cada partido con un rango de margen de error. Si no, no sería un servicio profesional y basado, digamos, en una teoría científica que es la que legitima justamente estas proyecciones de voto y por las cuales la gente las escucha. En el caso de Opción se proyectó una intención de voto y los márgenes, digamos, lo que fueron los resultados de la elección finalmente se encontraron dentro de los márgenes de error que previó y comunicó la consultora. Por eso yo digo, debe evaluarse. Las distintas consultoras deben de evaluar la calidad de sus proyecciones en función no de un valor exacto, porque eso es imposible y dejaría de ser un servicio profesional y científico si evaluamos los resultados, digamos, de las proyecciones de las consultoras en función de que tienen que dar el valor exacto, porque eso no es posible, no sería profesional y no sería científico, sería generar una sobreexpectativa. Lo que hay que evaluar es de esa forma. Comparto lo que tú decís de que estos detalles técnicos que para nosotros son muy importantes para corregir el error, son importantes para nosotros. O sea, yo pienso, por ejemplo, la mayoría parlamentaria. Realmente, nadie la vio, porque aún, o sea, tengo acá los resultados de todos, sí, está dentro del margen de error, ustedes son los que dieron más 45,9, pero no llegaba a la mayoría parlamentaria. Por el margen de error, si le sumamos 3, porque la gente espera no es el número, desde nosotros es lo que podemos dar, pero está ese plus de decir, bueno, ¿se llegaba o no? Nosotros creímos que el Frente no llegaba a la mayoría parlamentaria y eso es un error grave. Nosotros creímos que el Partido Colorado iba a votar mejor y eso para los colorados fue mortal. Tenían unas expectativas de las que quedaron muy lejos.
Y bueno, acá hay errores que tenemos que revisar y la explicación la vamos a encontrar seguro cada empresa porque es nuestro trabajo. Pero primero es decir, disculparse con la población, o sea, generamos expectativas que no... Ahora, una precisión, Sonia, yo creo de que digamos, la expectativa que debe de generar una empresa es el valor que proyecta como más probable y su margen de error. Si no está generando una expectativa que el producto de su trabajo no le permite cumplir. No, es decir, yo no digo el eso número, es importante. Yo quiero destacar, nosotros cuando proyectamos, por eso digo, es importante que cada consultora realice su evaluación. Nosotros hacemos una evaluación que es aceptable, obviamente es mejorable, pero nosotros expresamos de que el valor más probable era 45,9 con un techo de 48,9, lo que no descartaba la mayoría probable. No creíamos que era el escenario más probable, pero era un escenario posible. Eso lo expresamos en los informes que mandamos a los medios, que fue el martes previo a la elección. Eso se expresó, digamos, de forma explícita porque es el alcance de nuestra información. Yo creo de que todas las proyecciones de intención de voto que realicen las consultoras a futuro, salvo que cambien las metodologías o que hayan innovaciones muy grandes en las metodologías que hoy no hay en este medio ni en ningún medio, refieren a valores de intención de voto con márgenes de error y probabilidades en base a esas proyecciones. No es posible prometer más que eso, sino se generan falsas expectativas. Bueno, pero acá hay 2 o 3 aspectos. En el caso de Opción, y recuerdo que en la radio, nuestro diálogo telefónico en la mañana del jueves, del jueves, Agustín marcaba justamente este punto. Se puede llegar con probabilidades de llegar a la mayoría parlamentaria. Ahora, con bastante recato, dicho con bastante recato, pero vayamos a ejemplos. En las elecciones internas, el ganador iba a ser Jorge Larrañaga. Sí. Y Jorge Larrañaga se despidió, abrazado a su dignidad, después volvió, ¿verdad? No me estoy riendo de nadie, estoy recordando. Ahora, eran las internas, era más difícil, era complicado. Esto no eran las internas. No, yo creo que, separo, me parece interesante analizar las dos cosas porque el aprendizaje de las internas es algo que todavía creo que las elecciones no voluntarias nos cuestan. Y a mí me interesa, y ahí nos equivocamos y también salimos a reconocerlo, me interesa no perdernos en esta discusión que algo... De pronto lo que nosotros como analistas devolver, además de las disculpas o el decir, bueno, estuvimos bastante bien, pero es tratar de definir eso que está pasando. Ese cambio o esos movimientos en la población, durante 20 años para nosotros era fácil acertar porque los comportamientos eran bastante estables, con movimientos pero bastante estables. 5 años después, los criterios que teníamos ya no nos funcionaron porque algo cambió. ¿Sí? Y eso me parece también lo interesante analizar. Y no es por decir, bueno, no hablemos de que me equivoqué, soy la primera vez que me equivoqué. Pero ahora, ¿qué hay de nuevo? Y sobre todo, ¿qué hay de nuevo pensando en noviembre y en los próximos 5 años? ¿Sí? Y eso me parece, sin ser la disculpa, un aspecto interesante a tener en cuenta. Ahora, aquí hay 2 o 3 temas. El Partido Nacional había generado expectativas de, no sé si de triunfo, pero de una votación mejor o la sumatoria de los partidos, porque el tema no son solamente los resultados, el tema es cómo se presentan sistemáticamente los resultados de las encuestas ante la opinión pública. Y se presentan, Bonino, con esa refinada técnica que tú decís, o se dice la mayoría da tal cosa, el oficialismo da tal otra. Ahí hay dos áreas de responsabilidad. Una refiere a las propias consultoras, que si no comunican los alcances de la información que dan, probablemente después los efectos recaigan también negativamente como boomerang sobre las propias consultoras porque generan expectativas que no son. Obvio. Lógicamente, digamos, por lo menos puedo describir lo que es la forma o la política que tiene Opción Consultores para comunicar los resultados. Y para nosotros es importante intentar influir de la menor manera posible en la realidad. Obviamente la información siempre genera impactos en la realidad, pero intentar
transmitir la información siempre ligada a expresar si es una opinión o si no es una opinión, si se desprende de datos resultantes de la investigación y ser lo más imparcial posible. Eso creemos que es la mejor política. Después también hay otro tema, esa es la responsabilidad de las consultoras. Después hay otro tema que es cómo toma la información también los medios, que cada uno tiene su perfil, su estilo y también comunican lo que ellos probablemente prefieren o suponen que va a preferir o que quiere escuchar su propio público. Bueno, y ahí ya entran otros temas que trascienden el alcance de las consultoras. Yo creo que la responsabilidad de las consultoras es tratar de ser lo más objetivo, ser claros en el alcance de la información que brindan, cuándo se desprende de información resultante de investigación, cuándo son interpretaciones, hablar de probabilidades, hablar de márgenes de error, ser lo más técnicos en ese sentido, dar alguna interpretación, pero explicitar que son interpretaciones de la realidad o análisis que no necesariamente se basan en datos relevados de la realidad. Y bueno, creo que eso es la responsabilidad de las consultoras. A veces se podrán cometer errores en ese sentido, pero también está la responsabilidad de los medios, que son los que toman muchas veces la información y bueno, le intentan dar el sentido que ellos quieran o prefieran. Sí, ahí creo que hay un poco de cada cosa. Las consultoras tenemos como un montón de públicos, ¿sí? El público que contrata, en primer lugar, que son los políticos, a los cuales uno le da un montón de información que son insumos para sus estrategias de campaña, ¿sí? Entonces uno tiene que pensar esa información en cómo le sirve a este candidato esto para hacer algo con ellos. Después está los medios que contratan, que lo que quieren es poder tener una información privilegiada, primero, ¿sí? Porque para el medio que contrata es primero tener primero, y decir algo que genere impacto, ¿sí? En lo posible, si hay, porque a veces no se puede generar impacto. Y luego está la opinión pública, que en definitiva es la que te presta la información. Yo siempre digo, la gente que contesta mi encuesta, me gustaría ir a llevarle a cada uno de agradecimiento, mire, esto fue lo que dijo el conjunto. Por eso me preocupa cuando la gente dice no hay que publicarlas, no hay que... Ojo, si se maneja, algún candidato ha manejado el hecho de que las encuestas no se publiquen tantos días antes, a mí me parece como un poco desleal con aquel que te da la información y el que te debes un poco la devolución de eso, ¿no? Entonces, me parece que ahí la información a los tres públicos va diferente, lo que no quiere decir que no sea la misma. Y la transparencia de la empresa es lo que nosotros decimos una buena ficha técnica, donde tenemos que decir a quiénes entrevistamos, cuándo, de qué modo, cuáles fueron las preguntas, cuál es el margen de error. O sea, este es un número que oscila entre tanto y tanto. El problema es que a veces la gente no accede a esa ficha, por más que uno la ponga en su página web o en el diario, escucharon un número y se quedaron con un número. Y bueno, así son las reglas de juego y uno se tiene que hacer responsable de ese número, por más que uno se esfuerce por hacerlo lo más medido posible. Y los medios, y sí, a veces te levantan bien y a veces mal, con buena o mala voluntad. Pero también uno tiene que jugar con eso y eso saber creo que son las reglas del que es juego. lo que se debería de hacer siempre. De todas formas, también es verdad de que, porque no todas las encuestas son iguales. En el caso, por ejemplo, de una proyección de voto para una elección, creo que en ese caso la ficha técnica ese tipo de especificaciones es más importante todavía, digamos, porque quizás en otras, siempre debería demostrarse la ficha técnica, o de describirse los alcances de la información que uno está brindando, pero frente a una proyección justamente de voto para una elección, quizás es una información más importante que demanda en mayor medida esa explicación. A ver, yo no quiero ser grosera de ninguna manera, pero este es un medio masivo. Y aquí, el domingo, hubo un fenómeno de masividad. Y ese fenómeno de masividad se sigue viendo y sintiendo y palpando en estas horas. Y va a seguir dándose hasta el 30 de noviembre. Entonces, hubo consultoras que, como dijo recién Mariana, se disculparon. Lo hiciste tú, lo hizo equipos, en fin. Pero en general, acá se dio un fenómeno por el cual yo empecé preguntando, ¿qué pasó? Mariana aventura una opinión, nos equivocamos, ¿verdad? Y también que hay un cambio
en la sociedad. Hasta ahí vamos de acuerdo. Tercer punto, ¿las herramientas que manejan son suficientes? Bueno, ahí lo bueno y el otro que, punto es el uso de la encuesta y el protagonismo de los encuestadores. Porque, Agustín Bonino, aquí hay protagonistas muy fuertes. Y uno de ellos, por ejemplo, es Luis Eduardo González. Óscar Botinelli es un protagonista fuerte. Suaz Návar es un protagonista fuerte. Mariana, tú mismo. Vamos, sí, vamos. Pero estoy hablando de lo que vimos el domingo en televisión. Y vimos como las cifras no iban coincidiendo y vimos las caras y las reacciones de los candidatos. A este fenómeno me refiero yo. Te escucho. Sí, a ver, los protagonistas lo son, no necesariamente por voluntad propia, ¿sí? Y es cierto, tienen mucho peso. Por eso creo que es más importante la disculpa, porque uno se vuelve una voz confiable para mucha gente. Exacto. Y cuando le fallás, de verdad, nosotros el domingo sentíamos que le habíamos fallado a tanta gente, que estábamos muy deprimidos. Por más que habíamos hecho el mayor esfuerzo, nuestro mejor trabajo, no nos salió. Y hubo gente que se sintió de todos lados, por suerte, por lo menos, de todos lados se sintieron dolidos. Y bueno, lo primero es disculparse, avergonzarse, porque cuando uno lastima a alguien o genera expectativas, y después tratar de mejorar el trabajo. Ahora tengo la obligación de pulir, de entender y de hacer mi mejor esfuerzo posible. Y después la opinión pública seguirá valorando o no estos personajes, porque también son personajes que se construyeron con trayectoria, ¿sí? Muchos años de acertarlo. Bueno, ¿cuánto te perdona la opinión pública la equivocación? Se verá con el tiempo. Cada uno creo que tratará de mejorar y hacerlo mejor para poder mantener, reconstruir, ponerle curitas a esa imagen dañada. Y sobre todo a mí lo que me parece importante es descartar la mala voluntad, porque también acá se ha manejado voluntad política en los resultados. Y yo siempre digo lo que dijo Tabaré Vázquez: podremos ser burros, pero no meter la mano en la lata. O sea, y en eso decir, el prestigio de la empresa se basa en invocarle, vamos a decirlo en criollo. Y si yo, con una voluntad política, muevo los números, la realidad, tarde o temprano, como nos pasó, te va a dar una cachetada. Y tu trayectoria y tu esfuerzo de seguir desaparece. Yo siempre digo, me quiero jubilar de esto. Para eso tengo que tratar de hacer lo mejor posible en cada instancia que pueda confrontar con la realidad. Y entonces, la mala voluntad, el querer embromar a alguien, no, porque el que se embroma es uno. Está bien. Sí, digamos, es una realidad que las empresas, digamos, el valor que ofrecemos y por los cuales también tienen protagonismo es justamente en base a, bueno, al valor de la información que brindan y a la calidad de la información que brindan. Todos los métodos y todo el trabajo se dirige hacia ahí. También es una realidad de que, bueno, que digamos, las elecciones son una auditoría pública, digamos, de las empresas, en las cuales a partir de muestras que normalmente son entre 1.000 a 2.000 casos, deben, con un nivel de precisión bastante exigente, por lo menos en lo que es la expectativa de la opinión pública, proyectar la intención de voto por los distintos partidos. Indudablemente es una actividad que, bueno, que tiene un método científico y que no es simple, y bueno, que requiere la mejora sin duda permanente y tecnológica. Hablaban de cómo ha cambiado los hábitos digamos, o el comportamiento de la sociedad respecto a lo político, ¿no? Y eso también es algo importante. Pues es cierto de que las proyecciones eran más precisas en elecciones anteriores. Y si uno se pone a pensar, dice, bueno, ¿qué es lo que pasó ahora? Pues si se usan las mismas técnicas, ¿por qué no se dispone de los mismos resultados? O, digamos, estoy hablando en general porque, digamos, no es el caso, digamos, la consultora nuestra trabajó con encuestas a telefonía celular, trabaja con otra metodología, pero para intentar o ayudar a desentrañar un poco el fenómeno, es una realidad de que las actitudes políticas son más volátiles probablemente en la actualidad, hay menor estabilidad, menores identificaciones partidarias, lo que hace también más difícil o requiere de herramientas más sensibles para captar esa realidad y poder medirla mejor. Bueno, esa es una forma de respuesta. Sí. Es decir, que las herramientas que se usaban ya no sirven. O que es necesario
afinarlas. A ver, yo creo que las herramientas podrían ser parte del problema, pero la mayoría de las empresas usamos herramientas diferentes. Entonces, acá hay encuestas cara a cara, hay encuesta a teléfono fijo, hay encuesta a telefonía celular y hay encuesta a internet. Y alguna puede haber sido más cercana, pero ninguna fue exacta. Entonces nos dice, la herramienta hay que pulirla, pero no es gran parte del problema. Sí, la otra parte, que nosotros lo vemos, es el cambio en la opinión pública. Nosotros hace 15, 10, 5 años, teníamos una idea de el que no responde la encuesta, más o menos es este perfil. El que no te dice el voto, pero te responde la encuesta, es este otro perfil. El que te miente el voto, porque tiene este perfil. Y ahora hay cosas diferentes. No son los mismos los que no acceden a la encuesta, los que te dicen no te quiero responder, no son los mismos los que no te dicen que votan, ¿sí? Y esas falsas declaraciones tampoco van en la misma dirección. Hay un cambio y tenemos que aprender, deberíamos haber aprendido más rápidamente, nos dimos contra una pared, pero tenemos que aprender que eso que venía siendo regular, ya sabemos quién responde y quién no responde, ya no es así. Ustedes, ¿qué aventuran que va a pasar el 30 de noviembre? Yo creo que en realidad nosotros antes no pensábamos que el Frente llegara a 48, pero decíamos, bueno, si el Frente llega a 48, es muy difícil que pierda y es lo que vemos ahora. El escenario es ampliamente favorable para que el Frente Amplio sea el ganador. Es muy difícil, la oposición está lejos de ese 48, tiene que salir a buscar votos ya no solo de esta alianza con los colorados que hicieron ese mismo día, y yo creo que le va a costar mucho. Además creo que el golpe fue fuerte para el Partido Nacional. El Frente salió mejor de lo esperado. Ojo, Tabaré estaba convencido que llegaba a eso. Lo dijo siempre. Y yo me saco el sombrero. La verdad que tuvo un olfato político brillante y debe haber tenido su encuesta, que no conocimos porque no fue ninguna de las públicas. Pero es cierto que salió airoso. El lunes era un buen día para el Frente Amplio y no era un buen día para el Partido Nacional, con lo cual tiene que rearmar su estrategia. Y en un partido que viene corriéndole atrás, yo la veo difícil. Una última pregunta por esta noche, y yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Seguramente estaremos juntos antes del 30 nuevamente, o después también. Al tiempo de las encuestas a boca de urna, en el caso de Cifra, dado que está Mariana aquí, se seguían dando guarismos que no tenían nada que ver con los guarismos que manejaba el Frente Amplio a esa hora. Y esas cosas se saben. Sí, yo no sé cuál era la encuesta que tenía el Frente Amplio. Yo sí sé los que tenían los otros parecidos a nosotros, porque además no nos la pasamos entre nosotros, sino los propios candidatos que te van pasando los resultados. Sí. Y todas estábamos más o menos en el mismo lugar, con lo cual habla de ese error que seguimos repitiendo. Las encuestas a boca de urna y las encuestas de ese día tienen entre un 30 y un 15% de no respuesta, que tenemos que estimar. Y claramente, hasta que la urna no se abrió, estimamos mal. Ahí no, nosotros, la empresa Opción no realizó boca de urna, por lo tanto no me corresponde opinar porque es trabajo ajeno y no conozco cómo se hace. Concretamente lo que yo estoy planteando es lo que vimos en televisión, porque la televisión en este aspecto es absolutamente implacable, no digo infalible, implacable. Y lo que se vio y muchos percibieron o creyeron percibir fue una voluntad de atemperar el golpe del error, demorando la aceptación del resultado. De nuestra parte, en realidad hubiéramos querido tener este resultado a las 5 de la tarde para salir a decirlo. Tener que estar cambiando tu número es una vergüenza. Para nosotros ver que un número se nos iba cambiando, bueno, la verdad que pasamos los peores momentos de nuestra vida. Atemperar nada. Nosotros lo que ahí estamos tratando es de darle una fotografía de la realidad y jugarnos nuestro prestigio. Yo no estoy casada con ningún candidato, ni tengo que... A mí lo que quería, como se dice, era acertar. Y cuando se me empezaron a mover los números me quería morir. O sea, yo no atemperé nada. No sé, te hablo de nosotros con la desesperación que sentíamos de ver que las cosas se movían y que no sabíamos para dónde y no entendíamos. Fue eso.
Gracias por haber estado. De nada. Señores, en instantes y señoras, en instantes seguimos este programa con la senadora Lucía Topolansky. Un gran gusto para mí recibir esta noche a la senadora Lucía Topolansky. ¿Estás bien? Bien, contenta. Se ve, se ve. Lucía, la misma pregunta que formulaba al principio. A tu juicio, ¿qué pasó el domingo? Bueno, pasaron muchas cosas. Entre otras, no salió la reforma constitucional y esto, más allá del tema en sí, tiene otra importancia, porque los jóvenes que se pusieron esa tarea al hombro merecían esa victoria, porque ellos se metieron con mucha fuerza en el tema. Y no era sencillo, arrancaron de muy abajo, tenían pocos recursos. Bueno, esa fue una cosa impresionante. Después, obviamente que toda la campaña tuvo un desfasaje, por lo menos en mi percepción, entre lo que era la realidad, las cosas que veíamos y lo que se decía en las encuestas. Yo prácticamente acompañé a la fórmula nuestra en todos los cierres de campaña, y si no iba yo, iba Gassi y nos hablábamos, y todos eran movilizaciones fantásticas. El día que me llaman de Salto y me dice, metimos 20.000 en el acto, y después las encuestas salían con otra cosa, uno decía, pero ¿cómo? ¿Está pasando esto? Y acá pasa esto. A su vez al gobierno le estaba dando 54% de valoración al gobierno y 62% a Pepe. Entonces tampoco no cerraba la cuenta. En lo personal, hubo un momento que yo decidí prescindir de esos pronósticos, y no soy tan no voy tan lejos. Se ha dicho mucho, porque yo no me quiero agarrar con las encuestadoras, porque sabes que finalmente son empresas que venden un producto. No, uno vende pollo, otro vende, yo qué sé, cosmético, y estos venden encuestas, y no les conviene lo que le pasó, porque se le van a ir los clientes. Es decir, acá pasó algo que no sé por qué se dio, y que tuvo que ver con la interpretación del más menos tanto y de los indecisos, que además eran como un chicle, aumentaban y bajaban y se los cargaban a una u a otro. Entonces, eso fue lo que dio esas imágenes equivocadas. El mismo día si yo lo mido sectorialmente, nosotros el domingo antes de la elección hicimos un acto que creo que fue el único, sacando el acto final del frente, de los actos sectoriales, fue el más grande, y hubo muy pocos comentarios. Hubo alguna prensa que ni un rengloncito así nos sacó. Pero bueno, Calavera no chilla, la gente lo vio la caravana. Y el acto del jueves allá en la Rambla, que era un lugar impresentable por lo espacioso, porque los lugares espaciosos son difíciles y no cabía más. Era riesgoso, ¿no? Salir de allí, a mí me llevó media hora, y eso que yo salí detrás de la caravana que se llevaba a Tabaré, pero la gente después se te colgaba del auto, esto, lo otro, y bueno, nos costó, tuvimos que salir como hacia Carrasco para poder agarrar después. Entonces, esa incompatibilidad era una cosa que uno no se explicaba. Después estaba la demanda de listas en las mesitas de distribución. Bueno, ni que hablar las 50.000 personas que metieron los chilenos no a la baja en 18 de julio, salió muy poco.
esa fiesta de percusión que se hizo en la explanada del municipio, es decir, el color que la campaña tocó después que el mamado se despertó, porque en definitiva hubo una reacción como de indignación, no puede ser que nos esté dando esto. Yo sentí que los militantes sentían eso. Fue como una explosión de alegría, de color, de movilización, que lo veías en todos los departamentos. De hecho, mirando fríamente el resultado, el frente creció en todos los departamentos menos en Montevideo. En Montevideo disminuyó 20.000 votos en relación a la elección pasada, pero subió en relación a las municipales y tiene el 53,5. Así tiene el 53,5 la mayoría de Montevideo. Y en Montevideo una verdadera guerra contra Ana Olivera. Entonces, obviamente que acá pasó algo. Ahora, no me la quiero agarrar con las encuestadoras. Yo creo que acá lo más importante para el Uruguay es lo siguiente. Esta democracia que tenemos la construimos todos tenemos un pedacito de responsabilidad, los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, las ONG, la sociedad civil, esté organizado o no, los medios de comunicación y las encuestadoras. El que falla en esa construcción perjudica a la totalidad. Entonces yo creo que eso es la reflexión que tienen que hacer las encuestadoras. Porque es natural, hoy se oían todo tipo de comentarios en la calle, que la gente le ponga intencionalidades, porque además acababa de pasar en Brasil. Entonces uno no puede pasar, que le decían que ganaba Marina Silva y después quedaba tercera. Eso no tenía explicación. Entonces a mí me parece que bueno, que hay que ajustar. Y hay que darle otra oportunidad a las empresas estas, pero tienen que saber que son parte de esa construcción democrática. En ese sentido hay dos cosas que son coincidentes. Recién decía Agustín Bonino y también Mariana Pomies, el uso o la forma en que los medios toman los resultados y los proyectan a la opinión pública. Y vos estás hablando de eso también. Sí, eso también tiene, porque claro, es como, eso pasa en todas las noticias, ¿no? Yo a veces veo, voy a hablar de mí porque para no implicar a nadie, que me hacen una nota y no me la publican toda, me publican un pedacito y cómo me la titulan. Entonces, muchas veces, bueno, nosotros nos enojamos por eso, y después, ¿qué pasa? Otros opinan del título, no de lo que dice la nota. Y entonces se va formando un bulo, es decir, se genera una noticia, se cabecea y se quiere meter al gol. Pero después cuando la realidad le dice que no, parece que el incoherente es uno. Y en realidad si se desanda ese camino hacia atrás, se ve que no, que en realidad la equivocación fue la titulación. Entonces, obviamente hubo mucha titulación de la prensa que iba en la línea. Ahora, la prensa se puede defender fácilmente diciendo, bueno, pero la empresa que contraté, es decir, acá no, por eso yo creo que acá no hay que andar con la lupa buscando culpables. Me parece que eso no nos sirve, porque lo más importante es que, porque si no uno se hace esta pregunta, el Frente Amplio tenía un centro de cómputos que 8 y algo ya tenía el verdadero resultado que dio. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué contrato empresa? Hago mi propio centro, trabajo con mi encuestadora, pero entonces yo creo que tiene que haber una rectificación, porque si no van a perder clientes. Es así, esto tiene una parte comercial. Ahora, ¿qué tanto incide en la gente una encuesta u otra? Sí. Ahí a mí me falta información o análisis sociológico para poder decirlo. Pienso que sí, que hay gente que es exitista, que va a caballo ganador. Entonces, puede ser, pero ¿qué tanto? ¿Qué volumen tiene eso? Yo no me atrevo a medirlo. Lucía, en la evaluación de lo que pasó el domingo,
y ahora vamos ya dejando de lado a las encuestadoras al hecho en sí. Decía Mariana Pomies, la opinión pública ha cambiado, pero yo te pregunto, ¿la votación pública ha cambiado? Del Frente Amplio, que estuvo a 50.000 votos de ganar, de cumplirse lo de la mayoría parlamentaria y ganar. Es decir, ¿cómo la explicás vos? Bueno, porque yo como viví toda la campaña, cuando empieza este proceso que empieza con las internas, y debo decirlo que para muchos de nosotros las internas para mí no debieran ni existir, que cada partido resuelva como quiera sus candidatos, y si uno lo tiene que resolver a cuchillazos, problema de ese partido. Pero el Frente tiene un mecanismo absolutamente transparente y democrático para elegir, y entonces no está motivado en la interna. Por más que haya 2 o 3 candidatos, como hubo en las 2 últimas elecciones, en uno hubo 3 y en esto hubo 2, entonces no juega eso que juegan otros partidos. Allí, y así todos salimos, que empezó fría la campaña, y nosotros, yo acompañé también a los compañeros de la fórmula, hice movilizaciones, empezamos a ver que la gente empezaba a participar, con lentitud y todo lo que se quiera, pero participaba. Bueno, cuando empiezan las nacionales, se notaba que Montevideo, o área metropolitana, vamos a poner un poquito más grande, estaba fría, y el interior estaba mucho más caliente. Y los que recorremos y trillamos, vimos que era así. Pero después que empezaron a aparecer estas encuestas, que te las nombro solo por eso, hubo mucha gente que, fíjate que en el 2004 el grito, la desesperación, el alarido era dame trabajo, a como fuere, porque la crisis del 2002 nos había revolcado. Entonces, estoy endeudado, perdí el campo, perdí la casa, perdí mi familia que se fue a España. Eso ya en el 2009 no lo vivimos. Esa gente se venía en malón porque precisaba una luz de algo. En el 2009 cambió la demanda, y ahora hubo mucha gente que me decía, no, yo los actos los mido por el canal de internet que tiene el FA. Claro, si llegás, tomás mate, estás en tu casa tranquilito. Está todo ese factor nuevo que a mí se me escapa un poco también, que son las redes y toda la comunicación vía internet, que allí se discutió de todo, porque el que diga que no hubo discusión en esta elección, vaya si se discutió en las redes. Y bueno, y esa pasividad, esa especie de conformismo, porque ya no había urgencias. Además, todos los partidos reconocían, de la economía no se hablaba porque los números estaban bien, se usaban las ceibalitas en la propaganda. Fue confusa esta elección. Es decir, había una tácita reconocimiento del logro del Frente. Y la gente no es tonta, porque eso lo ve. Entonces, yo creo que todo eso se produjo en la región cuando aparecieron los numeritos. Porque, ¿cómo puede ser? Mucha gente te lo decía, por aquí y por allá. Y la gente empezó. Y eso tuvo un tono muy alto de explosión, primero en el interior y en segundo término en Montevideo, que explica incluso ese acto final que fue, yo creo que más grande que los 2 actos finales anteriores, que yo viví los 3, así que por más que me pueda fallar la memoria, un cierto comparativo tengo en mi memoria, ¿no? Entonces, a mí eso me explica, bueno, la alegría que había el domingo. Y yo no lo puedo medir por la zona oeste, porque en la zona oeste hubo circuitos que prácticamente había votos de Frente Amplio. No lo voy a medir por la zona oeste, que es una zona que siempre fue comprometida con el Frente, pero lo puedo medir por otra zona. A mí me cae como a las 10 de la noche un mensajito de un compañero que es de Dragón, Cerro Largo. Me ponía así en el mensajito: acá votan 444 personas, nunca picábamos, el Frente sacó 226 votos,
se salía de la vaina. Ahora, ¿qué pasa? Para todo el sector arrocero, y eso se dio en toda la cadena de pueblitos arroceros, la ley de protección del peón rural, los consejos de salario, es decir, eso hizo su efecto silencioso. Me manda un familiar que tengo en Conchilla, me dice, toda la juventud votó al Frente Amplio cuando acá nunca había un voto para el Frente Amplio. El efecto Montes del Plata, porque tienen trabajo, vieron una perspectiva. Entonces, hubo muchos factores, estos son fenómenos complejos. Y también hubo algún puñado de gente que era nuestra, que migró hacia Unidad Popular, o migró hacia el PERI, no creo tanto hacia el PT, pero hacia esos dos lugares sí, creo que migró, y eso explica también los resultados, y alguna gente que migró para el Partido Independiente. Ahora bien, si vos miras la composición parlamentaria, es mejor esta que las anteriores, porque es más plural. Ojalá hubieran entrado los otros dos partidos que quedaron afuera. A mí, yo no tengo ningún problema con eso. Es más, yo como soy unicameralista, me gustan más los sistemas parlamentaristas, bueno, estoy en otro circuito, pero estoy en minoría. Entonces, en ese escenario, en realidad la propuesta conservadora, si uno suma, perdió. Si uno suma el Frente Amplio, la propuesta del Partido Independiente tiene pilas de punto de conexión con la propuesta. Yo me tomé el trabajo, Sonia, me lo creas o no, de leerme los programas, porque en esos kilómetros que hice de auto, yo no sé cuántos kilómetros hice, iba leyendo, ¿no? Y para enterarme, porque es bueno saber de puño y letra lo que se dice. Y bueno, y también leí de Unidad Popular, no conseguí todo lo que quería, y el dirigente del PERI es vecino mío, lo conozco hace 1000 años. Así que, sí, tuve demasiadas sorpresas. Yo estaba segura de esto, ya cerca del 26 de octubre, que el gobierno lo teníamos ganado y que estábamos peleando la mayoría parlamentaria. De eso estaba segura. En el día de hoy se iba a lanzar la campaña del Partido Nacional. Se va a lanzar mañana. En el día de hoy se están manejando ya las posibilidades de alianza del Partido Nacional y su voluntad de captación de figuras del propio Frente Amplio, de votantes del propio Frente Amplio. Primera pregunta, ¿hay alguna posibilidad en cuanto al 30 de noviembre de que el Frente, a tu juicio, pierda la elección? Yo pienso que no, porque primero, si sumas los blancos y los colorados no llegan a lo que sacó el Frente. Y yo veo muy difícil que migren votos del Frente hacia esa propuesta más conservadora que expresa tanto Lacalle como Bordaberry. Lo veo difícil. Yo vi también en el ámbito, en las repercusiones de estas obras, en el ámbito del Partido Colorado, primero mucho dolor porque ellos estaban convencidos. En realidad Bordaberry fue un perjudicado por las encuestas. Él creyó que iba cerca del 18 y fue un porrazo. Y yo sentí muchos, algunos importantes, diciendo, bueno, no sé qué voy a hacer, a Lacalle no lo voto, lo cual no quiere decir que vota al Frente, pero ¿qué pasa? En esta vuelta los blancos y los anulados no se cuentan. Es el candidato que saque más votos. Porque el balotaje nuestro es perverso, ¿no? Es el más exigente de toda la región. Que se hizo en su momento para cerrar el paso al Frente Amplio. También los partidos recomiendan. Y esta elección demostró otra cosa, que la gente piensa con cabeza propia, lo cual para mí habla muy bien del uruguayo, porque hubo gente que, habiéndose definido
voy a hablar de mi partido, del Frente Amplio, no voy a hablar de otros, el Frente contra la reforma constitucional puso la papeleta. Entonces, yo no sé esa recomendación de Bordaberry, que a muchos colorados les cayó mal porque la misma noche subirse al estrado, es decir, finalmente dibuja el perfil histórico que tienen, ¿no? Por otro lado, pienso, el Partido Independiente define este fin de semana, yo recuerdo que la otra vez ellos dieron como una especie de libertad de acción, la conciencia del aparentemente es lo que van a hacer, ¿no? Bueno, y yo pienso que allí hay muchos militantes que también muchos en su momento estuvieron en el Frente Amplio, pero que están muy lejanos a la propuesta de la calle. Porque acá se está cuando íbamos para el 26 de octubre se decía, no, las presidencias no se eligen, se elige el Parlamento. Quisieron matrizar esa idea. Y ahora, yo leí algunos titulares hoy de la prensa que decían, bueno, como quien saque la presidencia tiene el voto que define la mayoría en el Senado, no, ahora se define la mayoría parlamentaria y los candidatos son como dos personas colgadas en el aire. Ya no pertenezco, dijo la calle, una voz así mostró la bandera de Uruguay. No, la calle representa una propuesta que estuvo exponiendo durante toda la campaña y Tabaré representa otro modelo de país que también se expuso durante toda la campaña. Y es esa la opción, en lo que representa cada candidato, no en la cara del candidato. Eso es una cosa que me parece que debe quedarle bien clara a la población, qué es lo que se elige. Entonces, pienso que Asamblea Unidad Popular hizo lo mismo, los dirigentes se definieron de que no van a votar, pero dijeron que no estaban seguros lo que iba a hacer su gente, y yo pienso que hay gente de allí de Unidad Popular que va a votar a Tabaré, y en el Peri lo mismo. Entonces, a esa ventaja que ya existe hoy, con los números fríos de este momento, se le va a sumar eso, entonces no cierra para que gane la calle. Además hubo algunos fenómenos, mira, que son bien interesantes. Cuando empezó todo este proceso, se presentó, por ejemplo, cuando se presenta la fórmula del Partido Colorado, que los vallistas de ley protestaron porque en realidad habían quedado bastante excluidos, se presentó como que ganaba fuerza, mucha fuerza con Germán Continuo porque era el intendente por excelencia. Y en Salto, en su pago, el Frente solo, sumado todo el resto de los partidos, ya no solo Blanco y Colorado, no llegan a lo que sacó el Frente. Entonces, ¿qué pasó con el intendente Maravilla, que era como el adalid de los intendentes? Porque yo llegué un día a Salto y había una indignación que se comían los niños crudos por un déficit enorme que tenía la intendencia, apenas se habían pagado los sueldos de octubre, no se sabe, de septiembre, no se sabía si se iban a pagar los de octubre, los proveedores todos estaban golpeando para que les pagaran. Él hizo 6 fideicomisos que ninguno salió por distintas razones para pedir un dinero para salir adelante con. Entonces, esa perfección de intendente que se nos presentó durante los 5 años, se nos fue vendiendo esa imagen de Germán Continuo, los que estamos a distancia veíamos lo que nos vendían, no veíamos la realidad, diríamos, pero los salteños sí la constataron y salió. Te digo la verdad, Sonia, con el mano en el corazón, el Frente no calculaba sacar dos diputados en Salto, y nosotros menos que menos pensábamos que el segundo diputado iba a ser nuestro. Que me alegro enormemente porque esta muchacha que salió es una muchacha joven, una mujer joven, es profesora de historia y de filosofía,
y hace profesorado rural también, es decir, ella tiene un convenio con las mesas de desarrollo rural y va a capacitar gente en el medio rural, gente que no puede ir hasta la ciudad de Salto. Y bueno, yo me alegro porque es una buena opción para el departamento, ¿no? Y cuando me dicen unas horas después que también habíamos sacado 2 en Colonia, porque yo había visto la movilización de Colonia, la de Salto, todo, pero bueno, después la realidad es lo más lindo de vivir. Entonces, yo creo que pasó eso, ¿no? Ese desfasaje, que algunos lo vimos, que lo preguntábamos, porque yo hice, a mí se me excluyó bastante de los medios de comunicación y a mucha gente del frente en este último tiempo, pero yo lo dije en varios discursos que dije, y lo dije en algún medio de prensa que me entrevistó, que no me cerraba esta cuenta. Ahora lo dice todo el mundo, que la cuenta no cerró. Entonces, no sé qué va a pasar, qué van a hacer las encuestadoras para noviembre. Y yo no les deseo mala suerte, ojo, porque son empresas que trabajan, y además hay una cantidad de gente joven allí, que sería una lástima que pudiera fracasar esos emprendimientos. Me parece, a mí me parece. Porque estos fenómenos son multicausales. Entonces ahora lo más importante para el país es ver, bueno, siguen habiendo 2 proyectos de país. Uno está sintetizado en la figura de Tabaré, otro en la figura de la Calle. Se trata de elegir eso. Y en la hipótesis, que yo pienso que no se va a dar, de que pudiera la Calle a ganar, bueno, tendría una Cámara de Diputados donde no tiene mayoría y una Cámara de Senadores con mayoría incierta, aunque tenga el vicepresidente. Entonces es bravo esa, porque puede haber un gobierno buenísimo, bueno, regular, hasta malo, pero lo peor es un gobierno trancado. Esa hipótesis de gobierno trancado es horrible para cualquier país. Y ese es el escenario en esa situación. Entonces nosotros vamos a iniciar ahora nuestra movilización, va a tener eje en el programa. Aquello que hicimos, las 4 presentaciones de programa que hicimos, que nosotros valoramos por los comentarios de la gente que fueron muy exitosas, la vamos a hacer más amplia con la platea, la mesa más variada y en lugares más grandes para que pueda participar más cantidad de gente y más cantidad, para decir, bueno, este candidato representa esta propuesta, ¿tá? Para que toda la población sepa eso, más allá de otras movilizaciones tradicionales que se van a hacer. Así que nos tenemos fe. Además, en la vida, si empezás a durar, empezás a perder. ¿No? Entonces yo no me bajé del caballo de primera vuelta hasta las 8:20 del domingo, porque si yo me empezaba a bajar y empezaba a ver, bueno, si la hipótesis esto, empezaba perdiendo. Entonces uno tiene que ponerse metas y pelearlas. En la vida no te regalas nada. En esta vida no te regalas nada. Y yo creo que el Frente peleó porque uno vio cosas emocionantes. Mira, yo llego a 25 de mayo, departamento de Florida. Allí se había hasta cerrado el comité del Frente, porque en esos pueblitos es difícil. Bueno, con algunos compañeros veteranos que venían de la Florida capital y una barra de chiquilines jóvenes, algunos que votaban por primera vez, por tanto tenían toda esa novelería del primer voto, se pusieron al hombro lo del no a la baja y después decidieron refundar el comité. Nosotros fuimos un jueves a las 4 de la tarde, horario impropio, día impropio, hicimos una actividad con 80 personas allí en 25 de mayo, sectorial. Digo, ni siquiera era de la fórmula.
¿Y qué hicieron? Ellos encontraron allí un personaje extraordinario. Pues allí hubo un viejito que se llamaba Cuenca, que era comunista, que había sido peón de tambo y había fundado en los años 30, por ahí, el sindicato de peones de tambo. Imagínate lo que habrá luchado ese señor. Yo lo conocí, después murió él. Parece que en ese mismo sindicato había una señora que todavía está viva, 90 y pico de años, una morena, y era la cocinera del tambo, y también era comunista y se había sindicalizado. Imagínate, morena, comunista y mujer, tenía todas las contras, luchadora, lo que habrá pasado, ¿no? Doña Tota. Doña Tota había quedado ciega, vino la política del Hospital de Ojos y ahora ves. Entonces se motivó, se fue al comité. Los chiquilines la nombraron presidenta honoraria. Hicieron muy bien, le reconoció. Y ella me decía por los ojos, no, porque tenemos que ayudarlos a que sepan militar. Y entonces vos encontrás cosas maravillosas. Ahora, doña Tota, si no se hubiera operado de las cataratas, seguía en su casa, porque tenía una enorme limitación. ¿tá? Yo encontré un montón de cosas emocionantes en anécdotas que te contaba la gente, cartas que me dieron. Yo leí un pedazo, una carta en el acto final de la 609 de una señora que obtuvo una vivienda en Paso Carrasco, por la intendencia puso el terreno y junto con la autoconstrucción, ¿no? Puso la vivienda. Y entonces en el acápite de la carta me ponía 5 razones de por qué importa una vivienda. Yo lo leí ese pedacito, porque no tiene desperdicio. Entonces, todo eso estaba en la realidad. Entonces me decía, bueno, ¿cómo me va a dar esta encuesta? Eso fue lo que pasó para mí. Ahora, para mí eso está, lo tenemos que analizar, capaz que con unos meses de distancia y todo, van a venir las de mayo, capaz que precisamos a las empresas, no sé, muchos escenarios. Pero ahora yo creo que la focalización es, bueno, ¿qué representa cada uno de los dos oponentes? Para mí está ahí el corazón de la cosa. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a ti, Sonia. Cerramos en instantes. Descarga la nueva aplicación de UT. Les recuerdo al despedirnos la invitación de Antel a disfrutar toda la NBA desde sus casas, contratando Vera en su hogar, porque reciben como regalo un NBA League Pass. Y también Antel subraya que para vivir todos los partidos de la mejor liga de básquetbol del mundo en directo, esta es la fórmula. Ingresan en veratv.com.uy o envían un SMS al 837 y obtienen su pase. Antel recuerda, como siempre, avanzamos juntos. Les agradezco que hayan estado esta noche aquí con nosotros, compartiendo las ideas, la discusión, el análisis, la pasión y la reflexión. Les invito para el próximo miércoles y les deseo, como siempre, buenas noches y buena suerte.